Listo, doctor, ya puede comenzar. Ya entraron los alumnos. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar esta tarde en continuación de la unidad 2 que habíamos comenzado a desarrollar en la videoconferencia anterior, y en esta oportunidad nosotros vamos a ir al tema de la salud pública en San Juan. Recordarán que hablamos en general de lo que es la salud pública y hemos dado ahora por continuar con la salud pública en nuestra provincia. La salud pública en nuestra tierra está organizada en centros de atención de diversos niveles. Dichos centros de atención incluyen centros de salud. Todavía quedan postas. Las postas están incluidas cuando veamos enseguida los niveles. Las postas están dentro del nivel 1, o sea, el nivel más inferior. Hay algunas, han quedado muy pocas, y se encuentran en zonas muy alejadas de la provincia, por decir, en zonas como Maralles o en algún lugar de las sierras, por ejemplo, de Chávez, en Valle Fértil. En algunos lugares quizás exista algunos en Iglesias, es decir, en Calingasta, es decir, en zonas en general más alejadas de nuestros centros urbanos o suburbanos más importantes. Esos ya vamos a describirlos un poco más enseguida. Y después tenemos una última creación de hace unos años a esta fecha, que son los centros integradores comunitarios. Los centros integradores, llamados así, porque se pueden realizar distintos tipos de actividades. Se pueden realizar distintas actividades, no solo directamente vinculadas con la atención del paciente, ya sea a través de un clínico, de un pediatra, médicos de familia, nutricionistas, sino que también, odontólogos, sino que también se realizan reuniones que tienen el propósito de ir empoderando a las personas que viven en los distintos barrios, en los distintos villas de nuestro San Juan. Empoderar significa darle ciertas armas, no utilizaremos esa palabra, pero podemos decir ciertos elementos, ciertos conocimientos para que le den importancia a los distintos problemas de salud. Las personas que forman, por ejemplo, un determinado barrio, nombremos, por ejemplo, barrio Kennedy, barrio Villa Marini, o barrio como el de Villa María, es decir, distintos conglomerados en donde se presentan distintos problemas de salud. Entonces, al empoderarla, las personas que viven en ese lugar van tomando conocimiento de qué, de lo que significa la salud, de lo que es la salud de cada uno de ellos, de lo que significa la salud de ese conglomerado urbano, es decir, para ellos la salud pública sería ahí, y también la importancia, por ejemplo, de la prevención, de la promoción, de la vacunación. Y después tenemos, después de los centros integradores comunitarios, tenemos hospitales de diversa jerarquía, es decir, diversos niveles según el sitio donde los mismos se encuentren ubicados. Se pueden distribuir, ¿no es cierto?, en zonas sanitarias. Esa agrupación en zonas sanitarias dentro de la provincia, en hospitales descentralizados y administración central, es una innovación que se hizo a partir del 2005. A partir de ese año se comienza con el propósito de ir descentralizando la atención. ¿Esto qué significa? Significa que no todo dependa directamente, a los hospitales, al hospital central o a un ministerio de salud, sino que cada uno de esos
centros vaya teniendo su propia autonomía, su propia capacidad de decidir, su propia capacidad de poder ir ingresando en la toma de decisiones para cada uno de los diversos lugares. Actualmente esto se ha hecho o se va haciendo, esto de descentralizar en forma paulatina, y primeramente los que están descentralizados son Hospital Rawson y Hospital Marcial Quiroga, son los dos principales. También hay otros centros que tienen ya cierta independencia, pero nada que ver con el poder, digamos así, que tienen estos hospitales principales de la provincia. La historia de la salud pública de San Juan, por otra parte, es muy interesante, porque comenzaremos por el siglo XX, porque la doctora Rojas lo va a hacer con anterioridad a dicho siglo, allá por los albores del siglo XX, 1904, es una fecha que marcó un antes y un después en el sentido de los cambios de la salud en la preocupación de las autoridades de gobierno de San Juan, porque en ese año tuvo lugar una epidemia muy importante de sarampión, también de tos convulsa, o sea que tuvimos un gran número de decesos, de fallecimientos en población infantil. Es así como se empiezan a hacer cambios para mejorar la atención y tratar de disminuir el número de fallecimientos en la provincia. Esto evoluciona y a partir de 1919 tiene lugar la creación de la asistencia pública. La asistencia pública significó un avance muy importante, en donde habían sitios fijos en donde los pacientes podían ir y ser atendidos de diversas patologías o problemas de salud, pero además la asistencia pública disponía de movilidades, no eran ambulancias como lo son en la actualidad, sino que eran vehículos, imagínense, primero no habían ni siquiera, eran vehículos tirados por sangre, o sea, hablamos de, por ejemplo, una diligencia, por decir, ese tipo de movilidades. Después ya se incorporan coches, autos, a medida que pasan los años, se van incorporando vehículos, ¿no es cierto?, similares a los que conocemos en la actualidad, pero imagínense, un Forá, un Chevrolet Campeón, un Forte, es decir, hablamos de esas primeras movilidades, en donde iba no solo el chofer, sino que iban acompañados por un médico, y este chofer y este médico se dirigían al domicilio del enfermo para prestar atención a los pacientes que lo requirieran. Tampoco teníamos internet, por supuesto, así que me imagino que irían los familiares o habría alguna forma de comunicación. Ya habían también, recuerden, telégrafos, teléfonos, pero eran extremadamente limitados en cuanto a la disponibilidad y el número de esa posibilidad de comunicación. Después de estos comienzos así en el siglo XX de nuestra salud, avanzamos y vamos a ir un poco más porque después de 1944, o sea, por ahí por el gran sismo, terremoto, que afectó y desoló la provincia, también fue un motivo o una razón más que suficiente para preocuparse por la salud. Y ahí vemos, acá palpablemente podemos ver cómo la salud pública no es solo el médico, el enfermero, psicólogo, es decir, todos los agentes que están relacionados o implicados con la salud, sino que ahí podemos ver cómo entra la ingeniería, la arquitectura y una vez más los gobiernos, porque entra la estructura, la forma de la vivienda, la forma de los edificios, no solo en su aspecto estético o exterior, sino por sobre todo en su consistencia, en la firmeza de los mismos para
que reúnan las condiciones de antisísmicos, evitando así catástrofes a nivel de población, por lo tanto, graves consecuencias para la salud. Pero continuemos. Veamos después de 1944, esto que es tan interesante y que muy pocas veces nosotros tomamos conocimiento de dichos sucesos, de dichos avances, de las luchas y de la necesidad de los recursos que habrán sido necesarios y que sigue siendo, por supuesto, en la actualidad, para alcanzar un mayor nivel en esto de la salud para todos. Vamos a pasar ahora al doctor Américo García. Allá por 1958 asume la gobernación de San Juan y establece muchos avances en este punto que hoy nos preocupa. Dicta leyes muy importantes como la número 2553, que dispone el Código Sanitario de la provincia de San Juan. Después tenemos la 2554, que dispone la creación del Servicio Provincial de Salud. Si bien se habían hecho ya anteriormente, después del 44, algunos avances. Profe, en esto, ¿sí? disculpe, Hola. los chicos me dicen en el chat que si está cambiando la pantalla. ¿No? Ah, bien. Todavía Porque es lo creían que mismo. se les había tildado. No, porque esto se lo de un proceso histórico dentro de nuestra salud. Y eso lo pueden encontrar ustedes muy breve, mucho más breve que lo que lo estoy refiriendo en este momento, en un manual que tiene la cátedra que dice 2015, que dice así. Mira, te lo voy a ocuparme ahora, voy a interrumpirte para leerte como dice Introducción a la Medicina del año 2015, doctora Capato, doctor Castillo. Después, el jueves, yo les voy a decir con más detalle a ver cómo podemos hacer para que ustedes se puedan encontrar con el mismo. No es para que ustedes basen todos sus conocimientos para los parciales y para el final en todo lo que sean estas charlas, estas conferencias, videoconferencias y por supuesto en las clases grabadas que la doctora Rojas y yo le vamos a seguir proporcionando a medida que vamos avanzando en el cursado de esta materia. Continuando con lo que les había dicho el doctor Américo García, gobernador de San Juan, a partir de 1958. Profe, una consulta. ¿Puede ¿Puedes repetir las leyes Sí, 2553 y ¿cómo no? 2554? Ya te las repito. Las leyes son 2553, por si las quieren anotar, Código Sanitario. 2554, por esa ley se dispuso la creación del Servicio Provincial de Salud. Y es muy importante, otra que les cito a continuación, Ley 2580, que es la ley de creación de la carrera médico-hospitalaria. Me voy a detener en esta última porque significó un gran avance. Esta carrera médico-hospitalaria es muy importante porque a partir de la misma se produce un gran cambio porque los médicos van a tener que, desde esa fecha en adelante, que rendir para poder ingresar a salud pública, para ingresar a un hospital, para ingresar a un centro de salud, y además para poder ascender tienen que volver a rendir. O sea que se ingresaba por un grado, no importa que esto se lo graben ustedes, pero es para hacer gráfico, por el grado 9 los médicos, porque hay otras, por ejemplo, enfermería, psicólogos, etcétera, nutricionistas ingresaban por otro grado, pero los médicos ingresaban por el grado 9. Después se iba ascendiendo hasta que, por ejemplo, un jefe de servicio, un grado 7. O sea que había que ir ascendiendo y para lo cual no solo era necesario reunir antecedentes de haber estudiado
de haber hecho de haber ido a congresos, cursos, haber hecho trabajos de investigación en nuestra región, en nuestro nivel, o puede ser a nivel nacional. Después se presentaba y se iba formando la carpeta, que cada vez que era posible, que se llamaba concurso, bueno, los médicos se presentaban al mismo con sus antecedentes, pero para pasar de un grado 9 a un grado 8 tenían que haber cumplido un tiempo determinado. En el grado 9 podían ser 2 años, después pasabas al 8, después nuevamente tenías que estar en dicho grado, por ejemplo, 3 años, y después podías ascender ya del 7 al 6 con otra cantidad de años de antigüedad, por lo menos 5. Es decir, que te llevaba esta carrera hospitalaria no solo estudios, sino también años de antigüedad. Esta ley ha estado vigente hasta no hace muchos años, cuando el ministro de Salud, el doctor Valverde, fundamentalmente fue él el que suspendió esto de los concursos, y bueno, las designaciones actualmente han vuelto para atrás, porque nuevamente se ingresa e incluso se asciende sin presentarse a concursos. Esto, entonces, acá debemos nombrar como personas muy importantes al gobernador doctor Américo García, un cardiólogo de origen cachallero, el doctor Martínez Colombres, que era su secretario de Salud Pública, y el doctor Virgilio Alonso, un gran sanitarista de nuestra provincia, que colaboró significativamente en todos estos avances. Pero esto no paró aquí, con médicos de nuestra provincia, sino que también participó la Organización Panamericana de la Salud. ¿Puedes repetir los doctores? Sí, cómo no. El doctor Américo García, gobernador de la provincia. El doctor Martínez Colombres. Martínez Colombres fue secretario de Salud Pública, y el doctor Virgilio Alonso era también otro de los integrantes de la Secretaría de Salud Pública. Recuerden que la salud pública en San Juan a veces ha tenido el rango de secretaría y en otros momentos ha tenido el rango de ministerio, como lo es actualmente. Estos fueron los médicos que estuvieron directamente vinculados desde nuestra provincia con estas mejoras. Pero como les decía, también participó la Organización Panamericana de la Salud, enviando representantes acá, y vino un médico de Chile, el doctor Hugo Enríquez. Hugo Enríquez con H. Enríquez con H y con Z. Hugo Enríquez fue también un gran colaborador, porque tenía experiencia de haber organizado la salud pública en el vecino país de Chile. Ahora sí, ya habíamos citado todo esto de las zonas sanitarias, de los hospitales centralizados y de una administración central. Esa administración central a la que se refiere justamente hace alusión al Ministerio de Salud Pública, que actualmente nuestra ministra de Salud Pública es la doctora Penegrán. Acá yo he incorporado, ahora en cuanto a las zonas sanitarias, que también les mencioné, que por la organización del Servicio Provincial de Salud, ahí se dispone distribuir el mapa de la provincia de San Juan en zonas sanitarias. Un total de 5 zonas. Total de 5 zonas sanitarias, y a continuación haré mención a cada una de ellas. La zona 1, a cómo se encuentra integrada. Está integrada por los departamentos de Capital, Chimbas, Santa Lucía, 9 de Julio. La zona sanitaria 2 está integrada por Valle Fértil, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo. Recuerden que las zonas sanitarias son 5. La zona sanitaria 3, Cachal,
Iglesia, Albardón. Zona 4, Calingasta, Ullum, Sonda, Rivadavia. Por último, la zona 5, Rawson, Pocito y Sarmiento. Nosotros con la doctora Rojas, cuando les enviemos los Power, ahí están detalladas cada una de ellas. Cuando llega el momento de las evaluaciones, por ejemplo, para el primer parcial, nosotros lo que hacemos es hacer alguna referencia a alguna de las zonas, por ejemplo, por decir, en cuál zona se encuentra el departamento de Albardón. Profe, Zona 3. ¿Eh? Sí, en el sí, libro sí. nosotros tenemos que Albardón está en la zona 1. Por eso yo a esto lo he corregido y lo he modificado. Por eso se los voy a mandar. Por eso te Eso voy es a mandar. actualmente. Claro, yo te voy a Está mandar bien, ahora gracias. porque esto, yo he entrado a la página incluso de Salud Pública, ¿viste? Para ver cómo están las modificaciones y tal cual está en la actualidad. Sí, ¿Ves? profe, muchas Entonces, gracias. por Disculpe. eso ustedes, yo se los voy a subir, los Power, a esto que está actualizado. Quizás les deje los otros para que los miren, pero esto que está así blanco y negro, esto es porque ya les voy a mostrar otras a continuación de cómo las teníamos anteriormente. ¿Ves? ¿Ves ahí? Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, como dices vos, ¿viste? Que ahí aparece en la zona 1, lo teníamos en capital, eso está bien, es correcto, que en la capital están los centros de salud, entre otros, porque se han ido creando muchos, pero nosotros no les vamos a estar preguntando ni siquiera qué centro de salud está en capital, eso no. Lo sumo es lo que yo he modificado y que acabamos de ver. Vuelvo atrás, con las zonas sanitarias, esto, acuérdense, todo fondo blanco, negro, todas las letras, ¿de acuerdo? Eso puede ser Sí, objeto profe. de nada más. Ustedes, yo te doy como esto, se los muestro como ejemplo a ustedes, pero no es necesario que lo graben. Es para que tengan idea de cómo están organizados y qué centros de salud tenemos en cada uno de los diversos departamentos. Estas zonas sanitarias, por ejemplo, el Favaloro, el Federico Cantoni, bueno, todos esos están en el departamento, o están en Rawson, o están en Pocito, o están incluso, llega hasta el departamento Sarmiento, donde menciona ahí, por ejemplo, al Hospital Ventura Lloveras, al Hospital de los Berros, Cochagual. Así se fueron modificando y creando todas estas con los años, con el tiempo. Y a ver cómo nos ha quedado entonces las zonas sanitarias. Aquí tenemos una administración descentralizada. El hospital, el principal, lo sabemos, que es el doctor Guillermo Rawson, fue el médico sanjuanino, que falleció en París, allá por 1890. Tenía un problema grave de la vista, por lo cual ya había ido antes a París a hacerse tratar, y va nuevamente, y el motivo en ocasión de estarse tratando nuevamente su problema, fallece evidentemente por otra causa. Después tenemos el Hospital Dr. Marcial Quiroga, que también fue un médico sanjuanino, que tuvo una destacada actuación no solo en nuestra provincia, sino también en Buenos Aires, como lo vamos a ver en clases siguientes, igual que al doctor Guillermo Rawson. Después los centros de salud, partimos de 124 centros de salud y algunas postas, para que vean que todavía quedan postas de salud, pero el número ahora es mucho más importante. De todas maneras, en general, o por lo general, no pedimos, ¿viste? Números, no le vamos a hacer esa pregunta, ¿cuántos centros de salud hay o cuántos postas? Eso no. Esto es lo que a continuación podemos ver, lo que habló la doctora Rojas en la clase anterior, todo lo vinculado con el hospital público. Ahora sí, continuando con los niveles de atención.
Entonces, continuando con los temas de salud pública, vamos a hablar de niveles de atención. Como les dije hace unos minutos, los niveles de atención van a depender de varios elementos, y ahí podemos verlos. Entonces, ¿qué son esos niveles? Los niveles dependen de la capacidad que tienen todos los lugares en donde se presta salud. Son modalidades de atención y están relacionados los niveles con distintos elementos. Van a depender de qué nivel de complejidad. Es decir, nosotros tenemos un nivel 1, que es de una capacidad desde el punto de vista de su estructura, desde el punto de vista de la estructura edilicia, desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista de la tecnología, muy limitados. En cambio, nosotros tenemos un Marcial Quiroga, por ejemplo, o un centro de salud como Barassi, o centro como la Rotonda, como la conocemos muchos, que es el centro que tenemos en Rawson, y que tienen mucha mayor complejidad que otros centros de salud. Por supuesto que la máxima o la más importante está Hospital Marcial Quiroga, y el de mayor complejidad, nivel, es el Hospital Guillermo Rawson. Y esa complejidad va a estar dada también por una determinada infraestructura, es decir, cómo es la planta edilicia, repito nuevamente, qué características tiene, si tiene lugares para internación o no, qué métodos complementarios dispone. Todos esos elementos se van a conjugar para dar complejidad e infraestructura. Con relación a los recursos humanos, la diferencia también es muy importante, porque, por ejemplo, en una posta puede estar un agente sanitario y puede ir un médico quizás una vez por semana, una vez cada 15 días, puede asistir un médico, pero habitualmente puede que no esté el médico, que esté solamente un agente sanitario que hará el conocimiento de la población de esa zona, que será el encargado de la vacunación, será encargado de estimular, por ejemplo, la lactancia materna, de insistir con la higiene de cada uno de los hogares y también de la zona, ya sea un pequeño pueblo, un pequeño conglomerado humano, como por citar, por ejemplo, Bauchaceta, en Iglesias, por ejemplo, o Aguas Blancas, que bueno, ahí ni siquiera yo creo hay una población ni siquiera estable, pero podemos citar algunos lugares como Sorocayense, en Calingasta, por ejemplo, que tienen pequeñas poblaciones. Muchos de ustedes conocen Bellavista, en Iglesia. Bueno, pueden tener pequeñas poblaciones a cargo. Eso con respecto a ese nivel, o al nivel de un centro de salud también de primer nivel, con limitación en cuanto al recurso humano. En cambio, si ya vamos a ver enseguida, como si se trata de un hospital como el Marcial Quiroga, vamos a tener, ¿no es cierto?, mucho personal, porque será necesario ver los quirófanos, radiología, ginecología, obstetricia, clínica médica, pediatría, es decir, distintos tipos de actividades relacionadas con la salud y que van a requerir gente o personal formado para que pueda dar satisfacción adecuadamente a los requerimientos. Y la tecnología, bueno, algunos tendrán nada prácticamente, ¿cierto? Una pequeña vivienda. Yo, por ejemplo, estuve en centros de salud que ni siquiera tenían una vivienda propia. Es más, a veces teníamos que atender en algunas casas en donde nos prestaban algún espacio, alguna habitación para poder atender. Después esto, por suerte, ha ido cambiando significativamente y hoy se disponen de muchos mejor sitio, mejor lugar para una atención como corresponde a las personas que están enfermas o bien que van por asesoramiento, por controles,
de salud o problemas vinculados a su hábitat. Con respecto entonces a esa tecnología, hay, como decía, la camilla, el estetoscopio, el termómetro, también elementos para tomar la presión, tallómetros para medir a las personas, pero no mucho más de eso, salvo que ya hablemos de un centro de salud de un poco mayor en cuanto al nivel, y entonces sí podamos decir que tiene, por ejemplo, hasta una pequeña zona para extracción de sangre, para hacer análisis, o puede tener un equipo también de odontología, un sillón para el odontólogo, según el nivel que tengamos. Ya los vamos a ver. Ahí tenemos nuestros niveles de atención. Si ustedes pueden leerlo, van a ver que pueden tener la posibilidad de ver 3 niveles. Nosotros acá, con la doctora Capato, lo ordenamos así para hacerlo más claro, más didáctico, en 4 niveles de atención. Y hay que diferenciarlos a los mismos, y también hay que distinguir que no es lo mismo niveles de atención, no es lo mismo niveles de atención que niveles de prevención. Después veremos la diferencia en lo que es la prevención. Hablamos de primaria, secundaria, terciaria, que no es lo mismo que nivel de atención. Y una prevención se puede hacer prevención de salud, tanto en el primer nivel, como uno puede hacer prevención de salud en un nivel 3, o sea, en un nivel de más complejidad. Veamos ahora lo que es el primer nivel primario o 1. Se caracteriza por la baja complejidad, pero la alta cobertura. Significa que tiene pocos elementos, como dije anteriormente, o sea, no requiere o no le hace falta, además, tener, por ejemplo, tomógrafos, resonadores, equipos de rayos, pero tiene una cobertura que suele ser alta, es decir, suele tener alta cobertura. Esto quiere decir que puede que atiendan a un número importante de personas, pero con pocos elementos tecnológicos y a veces escaso personal. Ni hablar de lo que son las postas rurales, y también dentro de estos se encuentran los centros de salud, generalmente periurbanos o centros de atención primaria de la salud. Una característica muy importante acá es que en este primer nivel de atención se deriva mucho a los pacientes que necesitan atención por un problema más complejo. Entonces tienen que derivar al paciente para que se realicen estudios complementarios, para que si se van a operar, es decir, para una atención de mayor complejidad. Entonces, cuando se procede a derivar al paciente, el médico que está en ese centro de salud debe hacer una derivación por escrito, enviando la referencia del paciente, los motivos por los cuales los deriva, por supuesto los datos de identificación del mismo, las características y por qué deriva al enfermo. Cuando en el centro de mayor complejidad se ha resuelto la patología de este paciente, entonces se hace una contrarreferencia, o sea, que el médico, por ejemplo, del Hospital Marcial Quiroga, lo va a derivar nuevamente a su centro de salud con una contrarreferencia en donde va a constar el diagnóstico definitivo o que se le ha hecho al paciente o su tratamiento, ambos, y la forma en que se debe seguir ese enfermo. ¿Para qué? Para que esto tenga una continuidad y que exista un mayor conocimiento de los enfermos. Por suerte, en la actualidad contamos, ¿no es cierto?, con las formas de comunicación mucho más prácticas, rápidas, en donde también lo puedes hacer a través de un celular o de la compu, en donde
mandas la historia clínica del paciente, inmediatamente la va a recibir el médico al cual se lo derivan o bien es dicho centro de salud. Otra característica es que estos, como se imaginarán, estos centros de salud, lo que más pueden hacer es trabajar en atención primaria en el sentido de el nivel relacionado con la vacunación, con la prevención de enfermedades infectocontagiosas, con el paciente con sobrepeso, con obesidad. Pueden trabajar en charlas vinculadas con esos elementos que hacen a la promoción de la salud, promoviendo la salud de la población para tratar de mantener la mejor salud en esa población en donde están trabajando. Y ahí pueden estar el médico, pueden estar los agentes sanitarios, pueden estar también enfermeras y auxiliares de enfermería en estos primeros niveles. En el nivel 2, segundo nivel, tenemos mayor complejidad que el nivel 1 y por lo general pueden presentar cobertura a un menor número de personas. Estos pueden recibir algunas derivaciones del primer nivel y ya acá podemos tener especialistas. Por ejemplo, si en el nivel 1 hay una persona que viene con una presunción de una otitis, no digo aguda, porque esa pueden tratarlo en el primer nivel. Pero si se trata de una otitis crónica, una otitis que se va repitiendo, o si hay un problema, por ejemplo, de unas amígdalas con muchas hipertróficas y con muchas faringoamigdalitis, muchas anginas, entonces también lo deriva a ese otorrino, o sea, a ese nivel más alto, para que dicho especialista, bueno, lo vaya siguiendo al paciente para ver si será necesario o no, por ejemplo, operar al mismo. También tenemos obstetricia, ginecología, no es que aquí se va a producir, ¿no es cierto?, el parto, no hay salas de parto, mucho menos quirófanos para cesárea, pero ya tienen más capacidad para atender a las mujeres embarazadas, entonces cuentan con un mejor nivel, en el sentido del obstetra, ginecólogo, para problemas ginecológicos, de la misma manera que hablamos de pediatría. El primer nivel puede estar quizás un médico de familia, médico general, puede estar un clínico o un pediatra, pero a veces no se disponen de todas estas especialidades que mencionamos acá, mucho menos que pudieran en algunos de esos lugares tener servicio de rayos y laboratorio. Con un laboratorio a lo mejor se hace la extracción de sangre, se toman las muestras y se deriva, no sé, se lleva esa muestra a otro nivel superior donde efectivamente se hace el estudio y después vuelve a este nivel 2 con los resultados de laboratorio. Por supuesto, todos los niveles pueden hacer, excepto incluso el nivel 4, pero ya no sería la provincia, sino a otra provincia, pueden derivar pacientes. El nivel 3 tiene cobertura cada vez más limitada o reducida en cuanto al número de pacientes, pero van teniendo ya más complejidad, se hace más interesante también para el médico, porque acá ya se puede proceder a internar pacientes. Aunque tengamos un número limitado y patologías más simples, bueno, pero se pueden tratar pacientes, por ejemplo, bronquiolitis en pediatría, gastroenteritis aguda, una neumopatía en una persona adulta, problemas de bronquitis, asma, infecciones urinarias que hayan tenido cierto nivel de complejidad para requerir una internación, o sea, cuando pensamos ya que no estamos hablando de una simple infección urinaria, sino que hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de que se haya comprometido riñones a nivel renal, por ejemplo, entonces ya pudiera tener internación, que no siempre es porque sí o sí debamos tratarlos ahí. Muchas veces esas internaciones se hacen para estudiarlo mejor al paciente y para prevenir
consecuencias más perjudiciales para la salud del mismo. Aquí, como ven, ya tenemos muchas especialidades. Por ahí, un poco exageradamente, aquí hemos puesto con la doctora, funcionan todas las especialidades. No sé si tanto así, pero sí odontología, nutrición, psicología, que acá no lo hemos puesto, servicio social, tienen pequeños o quirófanos muy modestos para hacer algunas cirugías. Por ejemplo, pueden hacer una cirugía de apéndice o una litiasis, un cálculo, la vejiga, por ejemplo, se pueden tratar. Y por ahí llama la atención, han habido épocas o años o distintos gobiernos y ministerios o ministros de salud pública en donde se realizaban partos en estos microhospitales, pero actualmente no se realizan. Por un lado es muy bien el criterio, porque a veces se puede complicar el embarazo, se puede llegar a un punto en que no puede ser adecuada la presentación, y entonces es necesario realizar, por ejemplo, una cesárea, que a su vez también puede tener sus complicaciones. Por eso es que se dejan de hacer en este momento en ese nivel. Y aquí sí, ya nosotros tenemos todas las funciones del nivel 3, y acá hablamos del Hospital Marcial Quiroga y sobre todo del Hospital Guillermo Rausi, donde tenemos ya resonadores, tomógrafos, ecógrafos, y también podemos realizar estudios radiológicos contrastados. Tenemos la terapia intensiva, tanto la polivalente como la terapia para enfermos coronarios. También tenemos la terapia pediátrica. Estamos refiriendo, por cierto, al Hospital Guillermo Rawson, que tiene también un servicio de emergencias, servicio de urgencias, con médicos especialistas en estos abordajes de dichos temas. Gente especializada en todos estos niveles. Sabemos también que en este hospital se realizan trasplante renal, y se está avanzando en el proceso de otros tipos de trasplantes y avances, que la doctora Rojas se va a referir más específicamente a ellos. Entonces, a continuación, vamos a ver justamente con la doctora lo que es la historia de los hospitales de nuestra provincia. Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar un poquito de la historia, seguimos con la historia. Ya más adelante le voy a hablar cosas más específicas de medicina. Me ha tocado ahora esta parte de historia, que por ahí es un poco más aburrida. Igual el doctor me estaba ruseando un poco con los temitas, con la complejidad de los hospitales. Vamos a comenzar hablando de los dos hospitales entonces, de la historia de los dos hospitales más importantes, como es el Hospital Rawson y el Hospital Marcial Quiroga. Para comenzar, vamos a recordar desde la fundación de San Juan, que vino la corriente colonizadora por el oeste, fundó San Juan, Juan Jofré, el 13 de junio de 1562. Y aparentemente fue en lo que se llamó el Pueblo Viejo, al lado del río San Juan. Este lugar funcionó hasta 1593. Tenía que ser tenía que tener
una plaza, una iglesia. Y vino una inundación en 1593 y entonces se tuvo que trasladar la ciudad. Sin embargo, fue el hijo el que se encargó de ello. 25 cuadras al sur, que es donde actualmente tenemos la ciudad de San Juan. Este lugar tenía enfrente de la plaza una iglesia, la iglesia de Santa Ana, que es actualmente la Galería Estornel, y enfrente, bueno, la Plaza de Armas, que después se llamó Plaza 25 de Mayo, y estaban varias congregaciones, teníamos los dominicos, los jesuitas. ¿Cómo eran las viviendas? Las viviendas eran de adobones, eran amplias, con ventanas grandes, con barrotes, tenían amplios patios con las piezas que daban a ese interior y con grandes zaguanes de que vivían. La parte comercial se dedicaban a vender vino y aguardiente. Tenían muy poca armería y había muy poca población, aparentemente como unos 7.000 habitantes. En realidad son escasa la bibliografía que uno puede encontrar para la recopilación de todos estos datos de la fundación y de los hospitales. Parece ser entonces que cuando ves acá, vamos a hablar entonces del Hospital Rawson. Entonces, después que se produjo la fundación de San Juan, el 13 de junio de 1573, por la Ley de Indias, que ya lo mencionamos cuando hablamos de la fundación en Buenos Aires y de los hospitales en Buenos Aires, acá en San Juan entonces pasó exactamente igual. Por la Ley de Indias entonces se debía fundar entonces, se debía crear un hospital al lado de una iglesia para pobres y enfermos y que profesasen la caridad cristiana. Y fue en la iglesia Santa Bárbara, con su solar, que es actualmente en el cementerio de la capital. Ese fue el primer lugar, y parece ser que ya funcionaba en 1626. Por un documento que se encontró por el fray Antonio de Viniegra del siglo XVII. O sea que este hospital fue en la segunda fundación, no en la primera, o sea, donde fue la ciudad actual de San Juan, no en la primera fundación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hospital, que viene de hospitalis, que es el establecimiento donde se curan los enfermos pobres, que podía ser una casa habitación. En Europa, que ya vamos a ver cuando estudiemos la medicina monástica, en Europa se originaron en los monasterios. Primero cobijaban a los peregrinos y después se fue transformando estos hospicios para los heridos, para los enfermos, para los mismos sacerdotes que después se fueron enfermando. Ese fue en realidad el origen de una casa, se fue transformando. A veces era una villa o una casa donada por alguien que tenía dinero para la atención de los enfermos. Bueno, San Juan de Dios, vamos a ver quién fue San Juan de Dios. San Juan de Dios nació en Portugal en 1495 y falleció en Granada en 1550. Parece ser que él tenía como una dualidad
entre hombre y santo. Fue pastor, peón, librero, albañil. Y cuando sintió ese llamado, donó todos sus bienes a los pobres presos e hizo extremos de penitencia. Lo tomaron por loco y entonces fue internado en una casa para dementes. Esto motivó que se consagrara al cuidado de los enfermos. Luego, él construyó un hospital en Granada y se reunió con otros como él y que tenían el mismo empeño, y ahí fue que echó las bases de esa misma orden que tanto bien hizo, especialmente en el continente americano. Luego de su muerte, una vez que se comprobaron o se probaron sus milagros, fue canonizado por Alejandro VIII y fue declarado patrono de los hospitales y enfermos por León XIII. La Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios fue aprobada por San Pío V en 1571. A partir del siglo XVII ya estaban establecidos en México, en Perú, el Río de la Plata y en toda la llamada Indias Occidentales. Bueno, la Orden de los Betlemitas. A principios del siglo XIX, cuando estaban en guerras emancipadoras, cuando San Martín tenía que organizar el ejército de los Andes, al ver que este hospital San Juan de Dios no había gente especializada, decide traer desde Mendoza a los betlemitas, orden que fue fundada en Guatemala por Pedro Betancur, que era originario de las Islas Canarias. Bueno, ya habíamos hablado de los betlemitas cuando hablamos del Hospital San Martín en Buenos Aires. Los betlemitas tenían experiencia en curar heridos de guerra. Entonces, por eso vinieron desde Mendoza por pedido de San Martín. Ellos fueron los que organizaron el Hospital de Sangre. Y el fray Antonio de San Alberto, durante la organización del Ejército de los Andes, tuvo la responsabilidad de administrar, dirigir y formar el cuerpo de médicos y enfermeros del hospital. Igualmente hubo otras figuras en el hospital, algunos se encargaron de la vacunación antivariólica, y también surge el primer traumatólogo de San Juan, que fue especialista en heridas y fracturas de hueso. Este equipo de betlemitas acompañó a San Martín hasta la campaña al Perú. Bueno, vamos a hablar entonces del primer traslado de este hospital. Entonces, en 1837 se dispone el traslado del hospital, desde donde dijimos su primer emplazamiento, que es donde está actualmente el cementerio de la capital, a otro lugar que por decreto, en 1862, por una ley en el gobierno de Sarmiento, se incauta la propiedad que era de San Pantaleón, en el lugar ubicado en Mendoza, calle Mendoza y 25 de Mayo, donde funcionó el Ministerio de Educación. En este nuevo hospital se destinó un lugar para la atención de la mujer. El hospital funcionó en ese lugar a cargo de una sociedad de beneficencia. Para 1865 había muchas quejas por el abandono, por el servicio malo, hasta incluso se quejaban de la comida, que era insuficiente.
Este hospital funcionó hasta 1886, donde se traslada nuevamente al terreno que no se sabe bien si fue donado en calle San Luis, Averastain, Caseros y Libertador, donde funcionaron los bomberos. Años más tarde, el 27 de octubre de 1894, se produce un terremoto en San Juan y se afectan los pabellones de este hospital. Había que reparar y construir. Parece ser que se construyó un nuevo edificio. En 1896 estaban blanqueando las paredes y arreglando puertas. Ya en 1890 comienza a llamarse Hospital Guillermo Rawson, que fue por iniciativa del doctor Alejandro Albarracín, en honor a su maestro y amigo, que recién mencionó el doctor Castillo, que falleció en París el 3 de febrero de ese mismo año. Por último, viene el tercer y último traslado del Hospital Rawson, que se produce en 1905. Este traslado entonces se produce a la llamada Quinta San Martín, que es la avenida Rawson. No se sabe muy bien si el gobierno compró el terreno o fue donado. Comienza escasamente con 2 médicos que le pagaban muy poco. Se estaban haciendo trabajos para arreglar las calles, que eran de tierra, y en ambos lados tenían álamos, por eso se llamaba la Alameda también. Y los domingos y feriados se corrían carreras de caballo. Este hospital fue objeto de mejoras y de ampliaciones. Igual, para 1907, según un diario local de la ciudad de San Juan, San Juan contaba con el peor hospital de la Argentina. Los curanderos fueron una constante con la que debieron luchar también. Este hospital contaba con sala de clínica, con 123 camas, 17 para infecciosos. Podemos decir que este hospital tiene un marco histórico, arquitectónico, que es lo que se ha tratado de mantener, esa estructura. Y bueno, en los sucesivos años se fueron construyendo los distintos servicios de este hospital, y cuenta con muchas especialidades. Parece ser que hasta 1934 fue muy precario, por razones económicas era muy deficiente en cuanto al instrumental para cirugía, no tenían gasas, ni medicamentos, ni jeringas, ni algodón, y se prestaba en los distintos servicios el instrumental. Recién en 1934 se dispuso de movilidades para ambulancia para el traslado de los enfermos. Y después, bueno, durante los sucesivos gobiernos, se fueron haciendo mejoras, pero los temblores, los terremotos y demás en el transcurso de los años fueron deteriorando cada vez más esa estructura. Ya era realmente un hospital muy viejo. Entonces, durante la gestión del gobernador Gioja, se inaugura este nuevo hospital, que ustedes saben, bueno, que primero se inauguró un ala y después, bueno, a los años se vino a inaugurar el otro ala. Es como recién les contaba el doctor Castillo, es uno de los mejores hospitales de la Argentina, que está con todos los servicios prácticamente, tiene clínica médica,
cirugía, nefrología, cardiología, cardiocirugía, neonatología, maternidad, oncología general y pediátrica, traumatología, neurología, neurocirugía, psiquiatría. Lo que se mantiene en la parte vieja, que da al Hospital Rawson, a la avenida Rawson, digo, son los consultorios externos de las distintas especialidades y el servicio de pediatría, que hasta hace unos años atrás se llamaba Hospital de Niños, en realidad es un servicio de pediatría dependiente del Hospital General Rawson, y se llamaba Hospital Juan Carlos Navarro, el Hospital de Niños, y lo que se mantiene en la parte vieja son los consultorios externos con todas sus especialidades, están todos los especialistas, pero la parte de internación, todo, está en la parte nueva. Bueno, lo que tenemos un laboratorio donde se hacen los análisis, bueno, lo último, incluso ustedes saben que es donde se analizaron todo esto nuevo del virus de COVID, era el único hospital de referente en donde se hacían los análisis, y bueno, y todo lo que sea aparatología, tenemos todos los aparatos, ¿no? Ecografía, resonancia, tomografías, se hacen estudios contrastados, bueno, todo lo que se necesita actualmente es, los trasplantes. Lo último que se está haciendo entonces son los trasplantes. Se han hecho trasplantes renales, trasplantes de hígado, y también se están haciendo las cirugías bariátricas. Hay un servicio que está dedicado también a todos los obesos, y hay todo un equipo formado. Así que bueno, uno ahí en todo ese espacio verde, en todos los jardines, se puede ver que a la mañana incluso hay un grupo de personas ahí que se las cita, que hacen un poco de ejercicio también. En realidad, de esta foto que podemos ver, se mantiene, bueno, la fachada esta que podemos ver, que da a la avenida Rawson, que ha quedado como fachada, porque todo lo que está en dirección hacia el sur está inhabilitado por dentro, solo han quedado la parte de los consultorios externos, que bueno, en los últimos terremotos ya eso quedó prácticamente inhabilitado. Supuestamente lo iban a hacer como museo, ¿no? No sé nada de eso por ahora, se mantiene así ese marco, digamos, arquitectónico, que dice que se iba a hacer como museo, no sé, la verdad que, pero no sé nada de eso, nada, digamos, confirmado, ¿no? Claro, no se ha demolido porque, bueno, porque precisamente se mantiene como algo histórico. Porque, bueno, todo lo demás viejo que se demolió, la verdad que era muy, muy viejo. Bueno, ahí pueden ver la fachada, bueno, de la parte nueva. Bueno, vamos a hablar un poco entonces ahora del Hospital Marcial Quiroga. Bueno, para hablar del Hospital Marcial Quiroga, que antes se llamaba Hospital San Roque, debemos hablar de una figura muy importante, que es la señora Gertrudis Funes. Pertenecía a una familia de clase dirigente, se casó muy joven, con un primo hermano,
Y en el periodo que va desde 1810 a 1868, varios gobernadores de San Juan fueron parientes cercanos de Gertrudis. O sea que ella vivió momentos muy importantes, momentos políticos y de cambios políticos. Eso la llevó a que ella fuera, digamos, activa. Y quizás también que fuera más sensible. Incluso para 1816, para el Congreso de Tucumán, 2 diputados pertenecientes que representaron a San Juan, como fueron Fray Justo Santamaría de Oro y Narciso Laprida, eran parientes de ella. Y bueno, fue, como les digo, testigos de los cambios políticos, incluso algunas cosas no tan buenas, asesinatos políticos. Y hay una anécdota que refiere que hubo un terremoto en la ciudad de Mendoza, muy importante, que se produjo en 1861, y cuentan que esta mujer carga 2 carros con mercadería y parte para ayudar a la gente esta en Mendoza. Y que no solo repartió los alimentos, sino que se metió, digamos, entre los escombros y que ayudó a desenterrar muertos y a enterrar vivos. Enterrar muertos, perdón, y desenterrar gente que estaba viva. Entre medio de los escombros. Este escenario aparentemente la debió afectar mucho y fue el punto inicial de lo que hará después. Esta destacada acción que tuvo un merecido reconocimiento oficial. Posiblemente, bueno, impactada entonces por lo que vio, se fue gestando la idea de crear un hospicio en San Juan para albergar a mujeres, ya que el otro hospital era para hombres y no había nada para las mujeres que estaban enfermas y desvalidas. Entonces, en 1864, compra un terreno que estaba ubicado en la calle San Luis y Aberastán, y compra 2 casas, una nueva, que parece ser que es la que se usó para el hospicio, y la otra que se alquilaba para el sostenimiento de la misma, ¿no? No se sabe muy bien qué pasó los años siguientes, sino recién en 1868 hay una epidemia de cólera. Ella preparaba remedios en un lazareto, atendía enfermos, Nuestra Señora de los Dolores, que es la actual iglesia de la Merced, en ese lugar, y junto al padre Cavalli, que era italiano, y él tenía permiso para curar por homeopatía ante la falta de médicos. Y probablemente se contagió de cólera. Entonces Gertrudis Funes enferma y fallece el 31 de agosto de 1868. Y al principio, bueno, no se sabía muy bien dónde estaban sus restos, pero después de numerosas búsquedas, se encontró que estaba enterrada en el mismo hospital. Bueno, este hospital, también llamado de mujeres, pasa a llamarse Hospital San Roque, en 1879, cuando la señora Mercedes de Gómez trajo desde Buenos Aires una imagen de este santo. Este hospital estuvo a cargo de una sociedad de beneficencia, que en realidad esta sociedad de beneficencia ya existía desde muchos años antes. Y
casi en el lapso de 50 años, hasta 1913, que pasó casi medio siglo, fueron comprando cada vez más terreno hasta que llegaron a tener toda la manzana, que comprendió, o sea, toda la manzana que estaba ubicada entre las calles San Luis, Averastán, 25 de Mayo y Jujuy. Y este edificio llegó a contar con grandes jardines y con 2 plantas. Tenía abajo todas las especialidades, había oftalmología, ORL, se hacían radiografías, odontología, y arriba estaba la administración, una capilla, y los distintos servicios que en el transcurso del siglo XX, entre las décadas entre el 30 y el 40, entonces, se van agregando más servicios y se van haciendo más modificaciones. Se hacían mejoras en los distintos lugares. Había servicio de clínica médica, de cirugía, ginecología, maternidad, había un hospital de niños, había un sector destinado al tratamiento de la lucha contra el cáncer. El doctor González era el referente acá en San Juan, que se puso en contacto con el doctor Roffo, que después más adelante vamos a ver la bibliografía del doctor Roffo, que fue el pionero en Buenos Aires, y fue el referente en la lucha contra el cáncer. También este hospital se hacía, además del tratamiento para el cáncer, fue la primera escuela de enfermería. Acá se crea la escuela de enfermería. Y también contaba de una biblioteca donde los médicos se juntaban y hacían ateneos científicos, y bueno, y leían, tenían para actualizarse, todas las actualizaciones. Acá en la foto podemos ver que están las hermanas franciscanas. Estas hermanas las trajeron para prestar servicio de enfermería. Por eso es que también acá es donde se crea la primera escuela de enfermería. Bueno, así siguió funcionando este hospital hasta el terremoto de enero de 1944, en donde se destruye gran parte de este hospital. Entonces se construyeron unos pabellones de emergencia en donde siguió funcionando. O sea, se atendía los pacientes que necesitaban transfusiones de sangre, la parte de oncología, la parte de pediatría. Y la sociedad de beneficencia hacía beneficios, recaudaban dinero para solventar los gastos. Entonces, bueno, hacían fiestas, rifas, también tenían colaboración de la gente. Hasta que en diciembre de 1950, esta sociedad de beneficencia se reúne, porque no podían solventar más con los gastos, y se lo cede al gobierno, a cambio de un terreno que les donan a ellas para que sigan funcionando como sociedad de beneficencia, pero no se hacían más cargo del hospital. Y acá es donde se produce entonces el traslado de este hospital allá en Marquesado, en la avenida Benavides, donde funcionaba la escuela hogar. Los niños fueron trasladados al departamento Rawson, en donde funciona la escuela hogar. Y fue el doctor Alvar Díaz el que habló en nombre del colegio médico, o sea, fue muy destacada su labor, porque aducía por qué se tenía que hacer este cambio, porque no debía seguir funcionando este hospital en pleno centro,
en las condiciones precarias en las que estaban, entre medio de los escombros, los derrumbes que había, y además por los focos infecciosos, porque tenían mucha tuberculosis. Que ese es otro servicio que tuvo después este hospital muy importante, que era el servicio de fisiología. En realidad después fue como que todo después se unió con el servicio de infectología. Bueno, entonces este hospital funcionó en ese lugar, en donde era la escuela hogar, hasta que en 1957 entonces se produce el último traslado a donde funciona actualmente el hospital y pasa a llamarse Dr. Marcial Quiroga, en honor a este médico. Y esta estructura primero parecía que iba a ser destinado a un hospital de niños, pero no se sabe por qué, no fue así, y hasta el día de hoy no hay un hospital de niños, no hay un hospital materno-infantil. Como les contaba yo, son todos servicios dependientes de un hospital general, cuando hace falta realmente un hospital materno-infantil debido a la demanda que hay de la población infantil. Y bueno, ¿qué podemos decir? Este hospital entonces también consta de todos los servicios prácticamente. Si bien es de mayor complejidad el hospital Rawson, el hospital Marcial Quiroga también tiene todos los servicios, y hay un sector en donde se está construyendo nuevo, que todavía no se termina, pero bueno, parece que ya le falta menos. Y lo más importante es que estos dos hospitales funcionan como hospitales escuelas, en donde los estudiantes pueden realizar las prácticas, ya sea de medicina y todas las dependientes de medicina, ya sea kinesiología, nutrición, enfermería, así que bueno, creo que es muy importante. O sea que ustedes cuando estén en la carrera de medicina van a pasar por estos hospitales para hacer la práctica. Y bueno, de este tema, yo, si tienen, no sé, algunas preguntas o algo, no sé, sería más o menos. Bueno. No. No van a escuchar. Si no, será hasta la próxima clase. Será hasta el martes. ¿Ah? Si no, será hasta el martes que viene. Profe, Bueno, ¿sí? el Marcial Quiroga y el Rawson como que se derrumbaron y como que casi en el mismo año se iban regenerando, por así decirlo. No, no es que se hayan, viste así, digamos, sean efecto de alguna catástrofe, porque se han ido, como dices vos, derrumbando en cuanto a su estructura, sino que fueron modificando sus ubicaciones a lo largo de los años, desde su fundación hasta nuestros días, lo que sí se le fueron incorporando muchos servicios, muchos aspectos edilicios renovados. Como puedes ver, si pasas por el Marcial Quiroga, puedes ver que se está haciendo actualmente una importante ampliación, donde creo que va a estar destinada a emergentología, urgencia, entre otros aspectos, además de otros servicios. Una parte nueva que está sobre el rastreador Caliber. O sea que con los años, bueno, motivo de las innovaciones tecnológicas, del incremento de la población, del incremento en el número de médicos, de profesionales en general, de especialistas, bueno,
estos centros de salud van sufriendo modificaciones para bien, porque se van haciendo cada vez más amplios. Lo mismo a nivel de centros de salud de la periferia. ¿De acuerdo? Sí, profe. El cuadernillo, ¿dónde se podría conseguir o lo van a hacer fotocopia? Nosotros al cuadernillo lo teníamos antes disponible en Alvear, esa librería que está por la calle Alvear, y también lo teníamos en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Católica, en la Ignacio de la Rosa. Pero vamos a ver ahora dónde lo podemos disponer, porque hemos hablado también con la doctora decana de la facultad para ver lo más pronto posible que ustedes puedan disponer de él, porque es una referencia importante, pero siempre lo más actualizado es lo que nosotros les vamos a ir subiendo a través de los PowerPoint que les vamos a ir dando, y de esa manera tengan ustedes la bibliografía suficiente para las evaluaciones y examen final. Así no tienen que estar buscando bibliografía. Por ejemplo, para el tema de hoy nosotros hemos usado mucho o gran parte de información de una historiadora importante de la provincia, pero que no tenemos, digamos, no tienen ustedes la necesidad de la búsqueda de esa bibliografía, o del mismo modo que yo puedo entrar o ingresar en la historia de la salud pública de San Juan para hablarles, por ejemplo, respecto de las leyes que les he mencionado o las zonas sanitarias. O sea, para que les quede claro, ustedes necesitan aprender muy bien los contenidos que están fundamentalmente en los Power, lo que estamos refiriendo en las clases, y lo que he visto que tienen una participación importante también a través del foro. Todos los jueves, recuerden que a partir de las 18 nosotros estamos ya en comunicación con ustedes para ir siguiendo estos temas a través de preguntas y que ustedes nos irán respondiendo. Si bien ustedes son muchos, con la doctora Roca tratamos de ver la mayor cantidad de respuestas posibles, ya sea para lograr un consenso o un concepto general de las respuestas que ustedes nos vayan dando. También se me va a terminar el tiempo, porque ya estamos, pero también me parece importante entonces la continuidad en estas formas de videoconferencia. Recuerden, los martes, y les repito, lo esperamos el jueves con nuevos aportes, nuevas preguntas con respecto a los temas que vamos a ir desarrollando. En la próxima ya hablaremos de atención primaria de la salud, y vamos a hablar de lo que es medicina y su relación con las ciencias sociales. Así que saludos y vayan estudiando todos, todas las asignaturas, por supuesto. Sin más, vamos a... Profe, quería hacer una pregunta. Sí, cómo no. San Juan de Dios, que muere en 1550, según lo anoté en Granada, ¿de qué muere? ¿Por qué motivo, digamos? No, nosotros sabemos de la causa, ¿viste?, por la cual el hombre había sido internado, pensando que tenía una patología psiquiátrica, pero no sabemos muchas veces la verdadera etiología o causa. Vos piensas que eso ha pasado casi hace 500 años, entonces no teníamos muchas veces el diagnóstico de la etiología, la causa final de la muerte, mucho menos precisar, por ejemplo, si fue por tuberculosis o si fue por una neoplasia, por un cáncer. No es por suerte como ahora, que podemos nosotros saber con diagnósticos precisos cuál puede ser la posibilidad de tratamiento del paciente, y también cuál es la posibilidad de su futuro. Bien, bien, Sobrevivir y perfecto. demás. Gracias. Nos vemos el jueves entonces, porque ya estamos terminando ahí con la hora, ¿no?
Gracias por haber participado. Y bueno, como ven, esto es medio por ahí poco pesado, porque es la salud pública, también tiene mucho de historia, pero a medida que avancemos vamos a entrar en campos que tienen mucha diversidad, son muy diversos, y a algunos no les gustará, por supuesto, y otros estaremos un poco más densos, pero bueno, así es la carrera, así son los estudios, ustedes ya saben por su nivel de secundaria, que a veces tenemos espacios curriculares que nos resultan mejores para nosotros, más llevaderos, diremos, y otros un tanto más densos. Muchas gracias otra vez, nos vemos, no se olviden, el jueves y el martes y el jueves. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos estamos viendo, abrazos para todos a la distancia. Gracias, Cuídense, profe. cuidado con el COVID. Chao, Eugenia. Que anden bien. Matías. Nos vemos. Un abrazo de la doctora. No, gracias.